luz y sal. Hay un pasaje en Éxodo que siempre que lo leo me emociona porque hay muchos contrastes. Después de que lees extenuantemente cómo va a quedar el tabernáculo, cómo van a quedar las ropas de los sacerdotes, cómo se van a vivir las fiestas de Israel y demás, eh, en el capítulo 32, el pueblo de, el pueblo de Israel es atrapado por su idolatría, es decir, le acaban de decir a Dios que todo lo que dijera lo iban a hacer y que todo lo que pasara, pero de repente Moisés tarda en bajar 40 días, 40 noches, según dice la Biblia, y se desespera el pueblo, y el pueblo dice, pues no hay, creo que este tipo ya se desapareció, pues haznos dioses para adorarlos. En aquellos tiempos, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia, los pueblos, si bien conocían a Jehová, no es al revés, también decían que después de Jehová habían otros dioses de menor categoría, claro. Siempre decían que Jehová era el que estaba hasta arriba. Parecido a lo que dicen algunos que creen en santas muertes y santos y vírgenes y demás. Ellos dicen primero está Dios, pero también están sus intermediarios. Estos amigos creen en esos becerros de oro, los adoran, dicen que son los dioses que los sacaron de Egipto. Es más, adoran un día a los dioses de Egipto y luego adoran a Dios, ¿no? Se hace una orgía y Moisés le toca bajar después a ver todo eso. Si tú lees desde Génesis, tú te das cuenta que vivían en el paganismo. De hecho, la misma esposa de Jacob eh, guardaba ídolos y robó ídolos de la casa de su padre, sacerdote de, de Madián, si no recuerdo mal. Se roba los sus, sus ídolos. Era un pueblo pagano, de hecho el mismo Jacob les dice, bueno, ya desháganse de todo eso, vamos a adorar a Jehová, ¿no? No se deshacen de todo esto, puesto que 400 años después, te estoy diciendo, estoy haciendo un brinco, un salto mortal, ellos volvieron a adorar a la idolatría egipcia, que por cierto es con la que lucha Moisés. Cada plaga correspondía a un dios de los egipcios. Ranas, moscas y demás eran dioses de ellos. Entonces, cuando tú empiezas a leer del final del 31 y sigues en el 32, es muy hermoso porque es un encuentro personal de Dios con Moisés. Y es un encuentro en el que te dice muchas cosas. Espero lograrlas hilar, ¿no? Uno en el versículo 18 del capítulo 31 todavía dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas escritas con el dedo de Dios. Las tablas contenían los 10 mandamientos, ¿no? Que lees en Éxodo 20. Ahí empiezo a emocionarme porque es la mano de Dios la que hace las cosas, ¿no? Igual que le cerró la puerta al arca de Noé, ya no había cómo abrirla porque ya lo había cerrado Dios. Aquí empieza el encuentro súper personal, o bueno, donde lo ves más visible entre Dios y Moisés, como Dios en otras partes del Antiguo Testamento dice, yo esperé que alguien orara por ellos, que alguien intercediera por ellos. Yo quería estar ahí para poder decir, heme aquí, Dios diciendo eso. Pero nadie intervino, nadie habló, nadie oró por ellos, nadie pidió. Mi furia se desató y nadie quiso hacer nada, ¿no?
cuando tú y yo somos real sacerdocio, primera de Pedro, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, linaje, entonces coherederos del reino, reinaremos junto con Dios, seremos como los virreyes o algo así. Entonces, aquí Moisés, bueno, Dios te muestra en la mano de Moisés que el M aquí sí funciona, es decir, que el orar por no cambia el plan de Dios, porque el plan no está por encima de nosotros, por encima de nuestro pecado, por encima de la cotidianidad. Es decir, Él tiene un plan que sobrepasa todo entendimiento y ese no lo podemos cambiar. Por eso cuando tú oras por un cristiano, perdón, por un inconverso, por ejemplo, tú estás orando no yendo en contra del plan de Dios, porque Dios se alegra y el cielo se alegra cuando un inconverso se convierte, cuando la oveja 99 es encontrada, cuando la moneda es encontrada, Él se alegra. Cuando el hijo regresa arrepentido, Él se alegra, lo besa, lo levanta, porque incluso dice, estaba muerto y revivió. Entonces Dios se alegra de que nosotros intercedamos. Y entonces Dios incluso dice, se arrepintió. Se arrepintió. Obviamente, Él se arrepintió no quiere decir que Dios cambie sus planes por ti y por mí, pero sí cambia las circunstancias. Y cambia las circunstancias por nuestras oraciones. Es impresionante, pero es verdad, ¿no? Cuando yo oigo que alguien oraba por mi conversión, yo no lo puedo entender, pero funcionó, porque aquí estoy, ¿no? Entonces, cuando tú oras por alguien, cuando tú pides por tus enemigos, que Dios les dé la posibilidad de ser conversos, es lo mejor que puedes hacer por ellos, porque no estás en contra de los planes de Dios y probablemente cambies las circunstancias de esos que no conocen a Dios, porque es horrible depender del pecado, es horrible depender de la carne, es horrible depender del mundo, es horrible depender de Satanás, es horrible. Entonces, obviamente no te das cuenta. Escucha lo que dice en este mismo 32, por eso te estoy tratando como de hilar, ¿no? La relación tan cercana que establece Dios con el hombre, en el caso de Moisés. Y frases que nos tienen que tocar a nosotros, porque nosotros somos parte de ese pueblo y a veces nos comportamos peor que el mundo. Yo cuando era inconverso, yo decía, eso es ser cristiano, yo me quedo como estoy. O sea, no estoy peleándole a Dios nada, ni estoy diciéndole nada en contra. Al contrario, creo que hago mejor las cosas que los que dicen que Él es, por una lógica que ni siquiera yo había leído en la Biblia, pero es esa famosa conciencia que nos da Dios para tener su ley en nuestra conciencia, aunque no la tengamos clara, específica, como es el caso de los cristianos. Nos dedicamos a leer bien la Biblia, leemos toda su ley, entendemos que hay cosas que todavía siguen vigentes porque es el pensamiento de Dios y porque unes varias cosas en el Antiguo Testamento y te dicen que sí, que Dios le agrada eso y todavía está vigente hoy, ¿no? Entonces, aquí en el Antiguo Testamento, capítulo 32, déjame ver si, insisto, si logro hilar. Ya hicieron la desobediencia, Dios ya sabe que desobedecieron, es omnisciente. Y escucha lo que después de que pasa todo el desgarriate, él ya va a bajar del monte y entonces en el versículo 7 del capítulo 32 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios
y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Eso lo dijo Aarón, el hermano mayor de Moisés, el que había sido puesto como sacerdote. A Moisés lo pone como vicario de Dios y a Aarón lo había puesto como sacerdote. Incluso cuando tú lees cómo se van a hacer las cosas y las ropas y demás, el que va a traer una tiara en la cabeza va a ser el sumo sacerdote, en este caso era Aarón, y él iba a traer en la tiara grabado santidad a Jehová con letras de oro. Es el único que usa tiara, ¿eh? O sea, no es cierto que la usó Moisés, porque luego están saliendo videos ahí medio raros, inventando estupideces. Moisés hacía las cosas que Dios le decía que hiciera, y por eso él era el vicario de Dios. O sea, él le decía: levanta las manos y haz esto, y va a pasar esto. Y él hacía eso y pasaba eso, ¿no? Incluso cuando están cruzando el Mar Rojo, le dice: ¿qué estás orando por mí? O sea, levanta las manos enfrente del Mar Rojo y el mar se va a abrir y tú pasa al pueblo y deja de estarme pidiendo por lo que ya sabes que voy a hacer, ¿no? Entonces le dice: pronto se han apartado del camino, ¿no? 9. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es de dura cerviz. O sea, esto, no te dejas mover. Dice: ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. Es decir, ya no va a ser la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, va a ser la simiente de Moisés, ¿no? Y entonces escucha lo que dice Moisés. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo: Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto, con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué ha de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo, ¿no? Muy atrevido el asunto, ¿no? Decirle: arrepiéntete, decirle a Dios que se arrepienta, santo. Pero él apela a su promesa y apela a su prestigio y alega su fama, ¿no? Y entonces le dice el mismo Moisés: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia. O sea, no es la descendencia de Moisés, es la descendencia de ellos. Dice: por las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia a toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Otra vez, cambió las circunstancias. Ahorita te digo por qué. No, no quiere decir que no los vaya a castigar, los castigó. Los castigó. Dice: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las dos tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y las escrituras eran escritura de Dios grabada sobre las tablas. O sea, es el énfasis que quiere hacer, ¿no? Después sabes que él agarra y tira las tablas y las rompe. Dice el 25 del mismo 32: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, ¿no? Entonces aquí se resalta que Dios había sido deshonrado en frente de sus enemigos, no de los de Israel, de los enemigos de Dios. Cuando tú haces una tontería o yo hago una tontería, cuando yo digo cosas que no debo decir, o insulto, o hablo cosas que no debo de hablar, o actúo de formas que no debo de hablar, el que es deshonrado es Dios. Ahorita lo que está pasando con Stieg Larsson en internet y entre el mundo cristiano, pues es algo que no entiendes. Es algo que está moviendo a la cristiandad, por lo menos a los que conocemos a Dios,
y conocemos la trayectoria de estos pastores públicos mundiales, ¿no? Porque dicen cosas que te hacen parecer que son cristianos, toman posiciones que cuando uno oye los títulos uno dice, híjole, este cuate ya pasó por fuego y aprobó, ¿no? Decirte puritano, decirte evangélico protestante, pues es un cargo fuerte, o sea, el puritano era el que quería la pureza de las escrituras, la pureza de la iglesia como era la primera iglesia de Dios. Entonces, pues resulta que no, ¿no? Que hablas muy bonito, que dices cosas muy bellas, pero que te caen con algo que estuviste haciendo 5 años, no fue un minuto, fueron 5 años. Bueno, entonces ponemos en vergüenza a Dios, ¿no? Eh, Sigue intercediendo Moisés. Voy a dar un salto mortal al 31. ¿Qué pasó en este inter? Bueno, Leví, la tribu de Leví, cuando Moisés dice, bueno, esto se tiene que pagar. ¿Quién está con Dios? ¿Quién no adoró al becerro? Se levanta todo Leví y le dicen, ahora ponte tu cuchillo en el muslo y mata a tus amigos, hermanos o parientes que se hayan estado del lado equivocado, adorando al becerro. Y murieron 6,000 personas, ¿no? Eso es lo que, perdón, 3,000 personas. 3,000 personas. Y entonces Moisés les dice a ellos que se consagraron ya como la tribu que iba a seguir con Dios, y después Dios los iba a tomar como el sacerdocio propio de Israel, ¿no? Y entonces dice 31, Moisés, entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito, o sea, mátame, sácame, bórrame, para que yo no vaya al cielo contigo. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Uh-huh. Te digo porque yo cuando estoy orando le digo, pues quítame a mí y pon a mi hija, ¿no? Sálvala a ella. Porque después de saber lo que nos espera, sin saber o entender muchas veces que estamos haciendo puras tonterías, pues digo, quita mi nombre y pon el de ella, si es que soy salvo, si es que tengo gracia ante tus ojos, si es que soy tu hijo. Y entonces aquí vienen cosas muy interesantes. Dice, ve ahora, lleva este pueblo a donde te he dicho, he aquí, mi ángel con A minúscula irá delante de ti, pero el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Entonces, en el 33 se reitera Jehová diciéndole a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. O sea, ya no es el pueblo de Dios, es tu pueblo, Moisés, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti al ángel con A minúscula, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al leveo y al jebuseo, que son de la familia de las hijas que hicieron incesto con Lot, ¿no? De ahí nació una de estas tribus. Dice, he conocido por tu nombre, perdón, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, ¿no? Que es Canaán, ¿no? Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino, ¿no? Está tan molesto por su pecado, está tan harto de su pecado, que dice que los va a consumir. Por eso cuando a Jesús
Lo vio su padre, le dio la espalda y le dejó caer toda su ira. Por eso la famosa oración de Elí, Elí, lama sabactani, o Eloí, Eloí, lama sabactani. Depende si lo lees en arameo o lo lees en hebreo. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Y entonces el pueblo de Israel se despojó de sus atavíos en el monte de Horeb. Y Moisés saca el tabernáculo, ¿no? Después te explican qué es lo que pasaba cuando Moisés hablaba en el tabernáculo y demás, ¿no? Pero ahí va otra parte interesante. Ya estoy en el 33, te cité ahorita del 1 al 6, y les dice que se quiten los atavíos, quiere decir que se quitaran todos los ornamentos que traían de Egipto, ¿no? Y entonces ahora vuelvo otra vez a esa relación entre Dios y el hombre, en este caso de Moisés. Escucha. Y dijo Moisés a Jehová, versículo 12 del 33, y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia a mis ojos. O sea, él dice: a ver, ya entendí que no vas a ir con nosotros, pero se supone que yo soy alguien que ya recibió tu gracia desde que te apareciste en la zarza, desde, diríamos, los que lo conocemos desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Dice: ahora pues, 13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. O sea, se los vuelve a regresar. Le dicen: yo no lo saqué, lo sacaste tú. Tú hiciste las cosas que hiciste en Egipto. Tú abriste el mar rojo, tú mataste a los primogénitos, tú trajiste las plagas, ranas, tinieblas, mosquitos, piojos, moscas, perdón, piojos. O sea, tú hiciste todo eso, ¿no? Agua de sangre y demás, ¿no? Entonces, tú lo hiciste. Y entonces le contesta a Dios, 14, y él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia. Pero no quiere decir que vaya contigo. O sea, Dios nos ve a los buenos y a los malos, a sus hijos y a sus enemigos, ¿no? Pero no quiere decir que con todos esté. Ni es cierto que con un inconverso habla Dios, ¿no? O sea, esa es una mentira. Dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Eso es santidad. Cuando tú eres santo, no es otra cosa que simplemente tu vida ya no es tuya, es de Dios. Y tu misión, tus cosas, ya no son tuyas, son para honra y gloria de Dios. Todo, ¿no? Entonces dice, es una pregunta muy, muy compleja, pero muy didáctica y muy explícita. Dicen: ¿qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra, ¿no? Y Jehová le dijo a Moisés, o sea, contestándole a la pregunta: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. Eso, cuando estás leyendo eso, yo no sé cuántas veces lo has leído o cuántas veces hayas agarrado ese pasaje. Eso, yo antes decía: sí, pero yo no, porque yo no soy Moisés. Sí, pero si tú eres converso, tú hallaste gracia a los ojos de Dios. Y algo que debemos de entender, sobre todo los que tenemos baja autoestima, es que no dependió de nosotros, o los que hemos entendido la santidad de Dios y nuestra vida. O sea, si tú mides tu vida, tú puedes decir: Dios es omnisciente y aún así me ama. Dios es omnisciente y no me destruye. Dios es omnisciente y me perdonó. Dios es omnisciente y me presentó a su Hijo Jesucristo.
Dios es omnisciente y me permite entenderlo en su Biblia. Dios es omnisciente. ¿Por qué? Porque cuando tú miras de verdad tu vida, tú sabes que en tu ADN estás podrido en delitos y pecados. Y eres un trapo de inmundicia o trapo menstrual para los que no lo entienden, frente a Dios con tus obras. Y si Dios no las santifica, no son obras santas, ni tus oraciones, ni tus liturgias, ni tu religiosidad, ni nada de eso. ¿No? Entonces, cuando a ti te dicen esto, insisto, a los que tenemos baja autoestima y no entendemos la parte donde dice real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, bla, 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 ¿no? Si ya vemos quienes no nos caía el concepto ese de licenciado o maestro cuando nos dieron el título y decíamos, no, soy Aramis, ¿no? Bueno, imagínate ¿no? Esto está peor. Entonces, pero adivina que nosotros tenemos gracia en los ojos de Dios, porque si no, no podríamos leer el Evangelio, no podríamos arrepentirnos del pecado, no lucharíamos contra el pecado, no trataríamos de ser esa nación santa o ese pueblo apartado para los propósitos de Dios. Yo no me pondría a subir esto en internet, yo seguiría hablando de cosas que a mí me interesaba para ganar dinero, para hacer público, para tener fans y no echarme a la gente encima, ¿no? Y que se burlen de mi cristianismo. Bueno, dice, has hallado gracia a mis ojos. Y entonces le dijo Moisés, ya muy encajadito, diciendo, bueno, ok, si ya, entonces muéstrame tu gloria. 18. Él entonces le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Dios le contestó, 19, y él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Otra vez, no depende de nosotros, no depende de que yo soy tan buen hijo, ni que hago tan bien las cosas, como me pasaba con mi madre de carne y hueso. O sea, mi madre de carne y hueso era de, y mis vecinas y sus hijas, y ay, cómo le dan y cómo le compran. Y yo era el único que ponía para la casa. Mis hermanos, pues, en su forma de vida rara, cada quien se despachaba por la cuchara y se daban lo que se daban a ellos, ¿no? Entonces, yo de repente decía, bueno, haz esto, haz aquello, haz acá, haz allá, para que tu mamá se sienta bien, se sienta orgullosa, se sienta complacida, se sienta. Ahora, ¿qué nos pasa con Dios? Insisto, pese a que venimos de ese tipo de rol que no depende de nosotros, no es para que nos echemos en la hamaca y nos vayamos a chupar y nos echemos 3, 4 orgías y después digamos, pues Dios me perdona, ¿no? No, sino simplemente es porque siempre vamos a quedar corto y no nos estemos tratando de suicidar. Literalmente yo te lo digo porque yo sí lo he pensado, suicidarnos porque no podemos cumplir los estándares de Dios. Simplemente Él nos ama porque nos quiso amar. Nos quiso traer a la cruz porque Él nos quiso traer a la cruz. ¿Por qué? No sé. Y hay un pasaje en la Biblia que dice, cuando nació Jacob y Esaú, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y no habían hecho nada. Todavía no hacían nada. O sea, y hay vasos de honra y vasos de deshonra. Gloria a Dios cuando te presenta el Evangelio y lo conoces. Eres un vaso de honra. Punto. ¿No? Y no es porque vayas a una misa o una reunión evangélica donde te hagan llorar, gritar y patalear. No. Es porque Dios te convirtió. Y la conversión no es un rato de llanto y de arrepentimiento, porque ese llanto y arrepentimiento en la tarde se te olvida. El verdadero converso es un cambio de 180 grados de tu conducta por amor a Dios, no por miedo al infierno, no por el que dirán, no porque en tu iglesia parezca santo y para que te den un puesto, no, simplemente porque Él lo merece, porque Él es digno, porque un Dios que se hace hombre entrega su vida biológica por gente que nunca, 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 nunca nos merecimos la salvación y que aún así Él vino y nos salvó, creo que se merece eso y más, ¿no?
Entonces él dice, misericordia y clemencia dependen de mí. Esta frase, de verdad, yo insisto, si no eres cristiano y no tienes el Espíritu Santo, pues has de decir, chido, ¿no? Dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para el que seré clemente. Dijo más el mismo Dios, no podrás ver mi rostro porque no verá el hombre y vivirá. Y algo que se me está escapando arriba, dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová. A ver, espérame. ¿Jehová va a proclamar el nombre de Jehová? Sí. ¿Por qué? Porque muchos dicen de los expertos que esto es una cristofanía. Es decir, que en realidad a quien vio fue al Señor Jesucristo. Y el ángel de Jehová con A mayúscula es el Señor Jesucristo. ¿No? Entonces, ahí está perdón, eso que se me estaba escapando, ¿no? Y si cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado y después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no verás mi rostro. Y luego le dice en el 34, Jehová a Moisés, y alístate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, sube al monte de Sinaí, preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante de mí. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó en la mañana y subió al monte Sinaí, como lo mandó Jehová, y llevó en su mano las tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. Yo insisto, si tú no eres cristiano, esto has de decir, pero cuando tú oyes esto, se te enchina la piel porque es Dios con él de frente. Aunque sí estás viendo la Shekinah, pero sabes que te está hablando ahí él, ¿no? Y a veces, aunque no lo creas, estando aquí en la tierra, solo, de repente dices, oye Dios, dime algo, ¿no? O sea, yo sé que en tu Biblia dice las cosas y demás, pero oye, dime algo, ¿no? No te va a decir nada, obviamente. Aquí está. Entiéndelo, escudriña, vuelve a leer y vuelve a leer. Y escucha lo que va a pasar aquí. 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Signos de admiración, insisto, no me gusta gritar. Jehová, Jehová. Eso está en signos de admiración. Es decir, Adonai, Adonai o YWHW. Yahweh, Yahweh. Fuerte, misericordioso y piadoso. ¿Por qué estoy diciendo esos Adonai y demás y demás? Porque es yo soy el que soy, yo soy el que soy, yo soy el que he sido, seré y nunca dejará de ser. Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Tardo para la ira, grande en misericordia. Fuerte, fuerte pero misericordioso. O sea, es fuerte pero misericordioso. Esa es la famosa mansedumbre que se nos pide a nosotros, ¿no? Tú tienes a tu enemigo enfrente, es más bajo que tú, o trae un arma menor que tú, o tiene menos capacidades que tú, o sabes cómo herirlo sin pegarle, nada más decirle 2, 3 cosas que lo van a destrozar en su autoestima, pero te dice fuerte, pero misericordioso y piadoso. Pues es Dios, que nos trate con delicadeza a barro, a polvo, porque eso somos, y además pecadores. Quiere decir que es misericordioso, es piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Grande en misericordia y verdad. ¿No? La verdad, ¿quién es? Jesucristo y su palabra, ¿no? La verdad es Dios. Y misericordia, pues es no recibir lo que te mereces. ¿Qué merecemos incluso los conversos? Muerte. No merecemos nada. Que guarda misericordia a millares.
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. No dijo a todos, a millares. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. El pecado es rebelión, o sea que es lo mismo. Es rebelión contra Dios. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. De verdad, esta frase yo quisiera aprendérmela bien así, corridita. Y de ningún modo tendrá por inocente al malvado. No way, no out, no how. No hay cómo, no hay dónde, ni por qué. Dice, tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto es pedagogía, ¿eh? No es maldición, es pedagogía. Ejemplo rápido, que hoy esté todo mundo gritando por LGBTQ y por abortos y por marihuana y por cada quien haga lo que quiera. Llevó 4 generaciones de pecadores. Desde 1950 al 2024 puedes contar de 30 en 30 y creo que hasta me están sobrando 2 generaciones. Y tú te puedes dar cuenta que se cumplen las escrituras. No es maldición, es pedagogía. Tú ten una generación desobediente, va a empezar a contaminar a sus hijos y a los hijos de los hijos de los hijos. Y si abres leyes y abres instituciones y abres ideologías que aprueban el pecado, ya se fastidió. Y si grupos humanitarios, como lo grabé en un video de Amnistía Internacional, ahora resulta que protegen las causas del pecado, estamos fastidiados. Esto no es una maldición de Dios. Dios incluso dice, cada quien va a morir por su pecado, ¿no? Tú puedes ser el hijo más piadoso del mundo y tener el padre más pecador del mundo, o al revés. O ser una familia piadosa, o sea, puede que la tengas, Dios quiera. Entonces dice Moisés 8. Entonces Moisés apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. No, eso es lo que tendríamos que hacer nosotros. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, en medio de nosotros. El cristiano tiene a Dios en él. No es en medio, es en él, en la mente, ¿no? Porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad. Eso lo somos nosotros también, ¿eh? O sea, el cristiano dice, no me acuerdo si es Lutero, pero dices que somos un sacrificio, pero que estamos vivos. Nos corremos del altar. Cuando tú matabas al animal en el atrio, pues ya no había vuelta, ¿no? Nada más le abrías el cuello a la altura de la yugular y lo desangrabas en un tazón, y esa sangre era la expiatoria del pecado, ¿no? Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad, ¿no? Y él contestó, o sea, Dios, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿No? Y después vienen ya las peticiones de Dios. Dice, porque soy Dios celoso. 14, del mismo 34, 14, porque Dios celoso es. Son los dioses. Dios, yo soy celoso, yo soy el proveedor, yo soy las aguas vivas, yo soy. Entonces, ahí Dios ya hace las advertencias.
cuando te entregue yo la tierra, no vayas a hacer lo mismo que hiciste en Egipto. No dejes vivo a nadie, no te hagas ídolos, no creas en ídolos. Nadie debe de estar enfrente de mí. Entre tú y yo no debe de haber nadie, nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo te redimí, ¿no? O sea, el pacto con ellos fue, yo te saqué de Egipto, ahora tú cumple mi ley. Con el cristiano que es, yo maté a mi hijo por ti, ahora tú cumple mi ley. Deja de estar poniendo pretextos de que el cristiano hoy no tiene que cumplir la ley. No, sí la tienes que cumplir. No la cumples completamente y te esfuerzas todos los días por cumplirla. Sobre todo en tu cabezota, ¿no? Porque la guerra espiritual está en la mente. La mente debe de estar inundada de Biblia todos los días, porque el mundo la satura de basura todos los días. Todos los días están los estímulos negativos. Todos los días están los que están en contra de Dios. Todos los días. Entonces, yo no sé si a ti te maravilla esto que te acabo de citar, a mí me maravilla. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. No es Israel, ahorita no es Israel. No es Israel. Ahorita somos los gentiles, estamos en el pacto de gracia. ¿Quiénes somos los gentiles? Los que no estábamos en el pacto, no éramos Israel. Hoy somos el pueblo escogido de Dios, somos su iglesia. Somos su iglesia. Ecletía, los apartados, los escogidos, ¿no? Los que se apartaban para hablar en el parlamento, así de ahí sale la palabra eclecta, eclectía. Nosotros somos la iglesia. Somos apartados para Dios. Él se va a mostrar en nosotros y en nuestra santificación va a dar muestras de si somos de Él o no. Tu santificación es la que tiene que hablar de ti. No solamente es que posicionalmente estés santificado por Dios, es que todos los días estés tratando de honrar su palabra, dándole honra y gloria a Él, ¿no? ¿Cómo? Siguiendo su ley, hablando con Él, leyendo su palabra, honrándole con todo lo que hacemos, dando gracias por todo, por todo, por todo, gozándote no de las circunstancias, sino de que eres cristiano, de que Dios tuvo piedad y misericordia de ti y te evitó la blasfemia de blasfemias. ¿Cuál es? Negar a su Hijo como tu Señor y Salvador. Y eso es lo que te debe de llevar a hacer lo que haces. Porque, insisto, se supone, y dice Pablo, si eres nueva criatura, dice Jesús en el capítulo 3 de Juan, tienes que nacer de nuevo. Si naciste de nuevo, si eres nueva criatura, quiere decir que el Espíritu Santo mora en ti. Él ya tiene las arras puestas en ti. Y ya nada te puede separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo bajo, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni nada hecho te puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si nosotros tenemos eso, que a veces se nos olvida, porque las circunstancias son muy mierdas, la guerra satánica es muy mierda. Nosotros tenemos que entender que estamos en Cristo Jesús, que somos su criatura y que Él no nos va a desamparar, pero tenemos que confiar en Él, no en las circunstancias, no en lo material. La gente se va a preocupar por fastidiarte todos los días, todo el día. El mundo, la carne y Satanás. Ojalá te sea útil. Revisa todo el Antiguo Testamento, también tiene cosas muy, muy, muy valiosas. Luz y sal.